Muy buen día. Mi nombre es Eric Pérez Villarreal, soy médico especialista en medicina de urgencias, egresado del Hospital General Balbuena. Tengo una alta especialidad en medicina de reanimación, también egresado del Hospital General Balbuena. Soy expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia y actualmente soy profesor titular de la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General Regional 196. El día de hoy vamos a tratar un tema que se llama reanimación cardiocerebropulmonar, actualidades. Pues pasemos entonces al tema. La reanimación cardiocerebropulmonar tiene una historia no muy alejada de estos años. Aproximadamente en los años de 1960 se inicia, pues obviamente, la ciencia de la medicina de reanimación con Peter Safar como padre de la medicina de reanimación. Y de ahí, pues obviamente ha habido muchos cambios. Sin embargo, es importante mencionar que no ha habido un gran avance en cuanto a los objetivos que se han planteado, que es la resucitación de los pacientes. En realidad, dentro de lo que es la historia, el porcentaje de pacientes que han resucitado han sido mínimos. Sin embargo, estamos en esta lucha científica para tratar de revertir la muerte de las personas, que ya vamos a ver en unos momentos a quienes debería estar encaminada esta reanimación. La reanimación cardiocerebropulmonar tiene el objetivo de resucitar personas. Entiéndase por resucitar, de acuerdo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, que es traer de la muerte a una persona. Se le ha llamado reanimación, tal vez por una mala traducción, ya que reanimación significa dar confort al que lo necesita. Entonces hablemos de resucitación en este caso. Pero ¿a quién hay que resucitar? ¿A todas las personas? Llevo 20 años en la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas como médico adscrito, más 4 años de residente. Y he visto en múltiples hospitales y con múltiples compañeros, incluso yo en los inicios, que resucitábamos o tratábamos de resucitar a todos los pacientes que presentaban paro cardiorrespiratorio. Y no discerníamos en absoluto a qué pacientes debería ir encaminada este tipo de maniobras. Y no, efectivamente no a todos los pacientes se le debe de reanimar o resucitar. Se debe resucitar a aquellas personas recuperables y que acepten ser resucitadas, ya que uno de los primeros objetivos en el hospital cuando llega un paciente en parada cardiorrespiratoria es saber si tiene una orden de no resucitar. Hoy ha cambiado todo. Anteriormente siempre íbamos encaminados a qué paciente vamos a resucitar. Creo que hoy ha cambiado todo y lo primero que tendríamos que preguntarnos es a qué paciente no tendríamos que resucitar. Hay personas que por medio de la legislación, antes de cualquier evento, han tomado la decisión de no ser resucitados. Y muchos pacientes están tatuados o muchos pacientes tienen alguna tarjeta o alguna cadena donde dicen no resucitar. Y a esos pacientes no habrá que resucitarlos. En México no hay nada legislado acerca de esa situación. Sin embargo, como todo generalmente en nuestro país, tiene un antecedente en el extranjero. De modo que creo que eso también nos abraza. Y por otro lado, las personas que no son recuperables, las personas que en su momento dado van a tener algún déficit neurológico importante que no los va a inmiscuir o centrar en lo que es la sociedad, o aquellos pacientes que tienen una enfermedad terminal, también obviamente son personas que no se deberían de resucitar. Hay que tomar en cuenta una situación en relación a lo que es la muerte, porque estamos codeándonos con la muerte. La muerte podemos verla desde cualquier punto que ustedes quieran, desde el nivel clínico hasta el nivel celular, como una muerte que podemos dividirla en dos: una muerte reversible y una muerte no reversible. Dentro de lo que son las muertes reversibles en el estado clínico, es aquellos pacientes que han tenido
un tiempo determinado como para poder iniciar estas maniobras, podemos resucitarlo y podemos insertarlo en la sociedad. Lo mínimo que debemos de hacer es dejar a este paciente como estaba previamente antes del evento. Y de aquellos que no son reversibles, pues son aquellos pacientes que clínicamente tienen ya cambios en relación a lo que es un periodo de muerte ya un poco eh, avanzado, por así decirlo, como piel fría, una piel moteada, ese tipo de situaciones clínicas. Y a nivel celular, pues tendríamos que estar viendo, pues definitivamente el tiempo que el paciente pudiera llegar a tener en esta condición. A modo que para poder considerar en todo lo que es el proceso de la reanimación un evento reversible, pues obviamente tendríamos que estar viendo todo lo que se ha hecho en nuestro país, por ejemplo. Esta imagen que nosotros llegamos a ver es una imagen extranjera, obviamente. Es una imagen que a mí me gusta mucho desde el momento en que salió, si no mal recuerdo, como por el 2005, 2010, no recuerdo en cuál de esos años es de las guías. Pero nos habla precisamente de un evento crítico, un evento de parada cardiorrespiratoria, donde el paciente pudiera llegar a tener una reversibilidad precisamente de esto. El impacto para que un paro cardiorrespiratorio sea reversible es en el momento en el que sucede y obviamente las personas que pueden estar ahí para ayudarlo. A nivel prehospitalario, este tiene un gran impacto. Veamos esta imagen. La imagen me puede decir mucho. Que la reanimación cardiovascular se debe de llevar o se puede llevar en cualquier lugar. Esta imagen nos demuestra que no es una ciudad, es probablemente un pueblo o una ciudad fuera, una comunidad fuera de la ciudad, a donde están dos personas aquí mirando todo lo que es el evento, que pudiéramos llegar a pensar que son pacientes o personas, perdón, que activaron el sistema médico de emergencia y tenemos a una persona tirada en el suelo a donde se aprecia, podemos apreciar que pudo haber tenido una muerte súbita ya que su despensa está tirada y regada en el suelo y eso podría llegar a sospechar o hacerse pensar que tiene una muerte súbita. Hay tres personas capacitadas en la reanimación cardiovascular que aparentemente son bomberos. Una persona que está a espaldas de lo que es el evento, definitivamente no distrayéndose y preparando todo lo que es el equipo. Una persona que está evaluando al paciente de forma inmediata y exponiendo su pecho. Y otra persona pues presta para colocarle lo que es el marcapasos. Se lleva a cabo una resucitación a nivel prehospitalario de una forma adecuada. Y este impacto, pues obviamente nos habla de que la persona puede tener un evento reversible por las maniobras adecuadas, oportunas, efectivas que llegan a tener a nivel prehospitalario y que tiene un sistema adecuado, cosa que todavía en nuestro país no se lleva a cabo. En algunos estados se han luchado por esto, Puebla, por así decirlo, San Miguel de Allende, Michoacán recientemente, ahí en Morelia, y que ya se ha documentado muertes reversibles en estos pacientes. Entonces tenemos que todavía trabajar mucho, pero sí se puede entonces en un momento dado con el gobierno llegar a establecer un buen sistema médico prehospitalario. Y la otra situación es la parte irreversible, la muerte irreversible, que esto va a tener un impacto también a nivel hospitalario, porque ahí es exactamente donde vamos a determinar si un paciente puede llegar a sobrevivir o no, dependiendo de las patologías que tiene. Si nosotros continuamos una secuencia del trabajo que hacen nuestros compañeros prehospitalarios y estos lo hicieron de forma adecuada, en el tiempo oportuno, etcétera, pues definitivamente el impacto de esta reversibilidad va a ser grande, pero en todo caso que sea lo contrario, definitivamente el paro cardiorrespiratorio va a ser irreversible. Tenemos que ser muy congruentes con esta situación y no encarnizarnos en la reanimación con los pacientes. Y por otro lado tenemos a los pacientes que están
en medio de estos dos pacientes que están vivos, pero que están inestables. Hay una serie de pacientes dentro de nuestros servicios de urgencias que están abarrotados, que pueden estar en una situación vulnerable, como el caso de este paciente. Este paciente tiene una situación reversible o irreversible. Si nosotros identificamos rápidamente la enfermedad que tiene, puede ser reversible y al paciente le puede ir bien. Pero si hacemos caso omiso de lo que puede llegar a tener el paciente, o no sospechamos o no prevemos que puede caer una parada cardiorrespiratoria, que es otro de los objetivos grandes de la reanimación, el paciente puede llegar a fallecer. Entonces hay que estar muy pendientes de los pacientes que pueden estar vulnerables en nuestro servicio. Ahora pasemos a otra cosa muy interesante, que es ese paciente que tiene muerte súbita. ¿Qué es lo que nos han dicho durante todo el tiempo que hemos estudiado? Que el cerebro es demasiado vulnerable, obviamente. Que el cerebro no tiene mucha reserva o mucha tolerancia a la isquemia y que las neuronas pueden llegar a fallecer muy prontamente. En la situación en donde la neurona no recibe glucosa, la neurona va a disfuncionar, sin embargo, puede mantenerse y tolerar esta situación de no recibir este nutriente hasta por aproximadamente 60 minutos antes de que se llegue a presentar la necrosis neuronal o necrosis córtica. Es un tiempo muy amplio, es un tiempo que permite a los familiares trasladar a su paciente, a nosotros identificarlo y tratarlo, y los pacientes con hipoglucemia generalmente les va muy bien. Puede llegar a haber muerte neuronal, claro, mientras más tardado usted sea. Pero ¿qué pasa cuando la neurona está hipóxica? Todos los libros de patología y todo lo que es la fisiopatología en relación al funcionamiento del cerebro nos indica que este cerebro no puede tolerar más allá de 3 minutos. Con todos los estudios que se han hecho durante todos estos años de reanimación nos dicen que aproximadamente 10 minutos. Y que el paciente puede llegar en un momento dado a revertir esa función neuronal. Sin embargo, esto es algo muy crítico. Las neuronas mueren entre 3 a 10 minutos, llamémoslo así. ¿Cuánto se tarda en llegar a un sistema médico de emergencia en nuestro medio? ¿Cuántas personas de las que están en la calle transitando en un centro comercial o en la calle, en un estadio, están capacitadas para dar reanimación cardiocerebropulmonar? En nuestro país está legislado quién puede dar una reanimación cardiocerebropulmonar sin tener miedo a meterse en algún problema legal. Creo que hay mucho que trabajar en ese aspecto, pero lo que sí es cierto y es muy fehaciente es que el cerebro no puede tolerar más allá de 10 minutos. A modo que el tiempo apremia, como todo en urgencias. Tenemos que generar un buen sistema médico de emergencia para que podamos entonces tener una esperanza de que nuestros connacionales, bueno, nuestros pacientes, nosotros mismos podamos tener un chance de poder sobrevivir. El cerebro debe de recuperarse. Si un cerebro no se recupera, no habrá valido la pena la resucitación. Y esto debe ser una primicia en la educación de reanimación. Y tenemos que ser justos precisamente con esta educación en relación a lo que es la reanimación. No podemos estar virtiendo todo lo que dicen las guías en todos los pacientes sin ningún pensamiento crítico. Tenemos que utilizar ese pensamiento crítico para saber a qué pacientes vamos a reanimar y a qué pacientes no vamos a reanimar, ¿ok? Bueno, para que todo esto sea eficaz, aparte de la educación que se debe de tener, tenemos que basarnos en lo que está establecido. Debemos de empezar con una RCP básica, que generalmente se inicia a nivel prehospitalario y que nosotros la continuamos en el hospital. Una reanimación cardiocerebropulmonar avanzado que se debe de realizar en el hospital, que debe ser continua a lo que se hizo previamente, debe ser juiciosa y debe ser también efectiva. Y por otro lado, los cuidados por reanimación, que la gente de terapia intensiva sepa la gravedad de un paciente en parado cardiorrespiratorio y por resucitado. Y que también debe de continuar el tratamiento que se viene estableciendo, ser muy empáticos, continuar con ese trabajo
no criticar el trabajo que se hizo en un momento dado, debe ser efectiva y saber que todos los pacientes que tienen la posibilidad de sobrevivir deberían de ingresar a esta unidad de terapia intensiva. No creo que exista otra máxima más que la parada cardiorrespiratoria y que esté bien reanimada, bien resucitada. ¿Okay? En relación a lo que son las actualidades de la reanimación cardiocerebropulmonar, lamento por un momento dado decirles que no hay mucho que comentar. Las guías del 2020 ya nos lo venían como marcando desde el 2017, todas estas situaciones del avance de la reanimación cardiocerebropulmonar y no había mucho que ofrecernos. Incluso podríamos llegar a pensar que hubiera un retroceso en relación a lo que es el entendimiento de la ciencia de la reanimación cardiocerebropulmonar, cuando en el 2017 nos mencionaron que no había diferencia entre el placebo y la mayoría de los medicamentos en la reanimación. Fue algo pues que en su momento dado pues nos llegamos a cuestionar, nos ponemos a pensar mucho, a frustrarnos demasiado y bueno, pues nosotros tenemos que continuar con esa situación de la esperanza de que un paciente pudiera llegar a resucitar con todas las medidas que nos han hecho. Hay muchas cosas que son muy básicas y que son esenciales para que un paciente se resucite. Vamos a ver lo que es el RCCP básico y vamos a irnos como por pasos, ¿no? Primero, la evaluación del estado de conciencia del paciente. Es extremadamente importante saber si este paciente responde o no responde. Si el paciente no responde, tenemos que activar el sistema médico de emergencia. Por fortuna hoy existe el 911 en México. Anteriormente no sabíamos qué decir, porque si en su momento alguien estaba en Hidalgo, pues eran otros números para activar el sistema médico de emergencia, diferentes al distrito, diferentes a Monterrey, diferentes a cada uno de los estados. Por fortuna hoy el 911 se activa a nivel nacional, igual que en Estados Unidos, y bueno, tendríamos que llamar al sistema médico de emergencia. Evaluar que vamos a trabajar en un área segura para no estar como expuestos. Tendríamos que buscar los signos de vida o la gente debería buscar signos de vida como es movimientos espontáneos del paciente, tos, una respiración que esté teniendo antes de iniciar las compresiones torácicas. Si no tenemos signos de vida, iniciar las compresiones torácicas colocando las manos en medio de lo que es el pecho, del medio hacia abajo, y empezar con 30 compresiones por 2 ventilaciones durante 5 ciclos. Importante mencionarles que estas medidas deben de ser a nivel prehospitalario, en personas que no son médicos o que no están relacionados con la medicina. Es efectiva, se ha visto que es efectiva y que es segura para las personas. Las compresiones torácicas deben de ser de alta calidad, aproximadamente entre 100 a 120 latidos, compresiones por minuto, 5 centímetros de profundidad, entre 5 y 6, no más allá de 6. Y las interrupciones que se deben dar en las compresiones torácicas deben de ser mínimas para que esto sea efectivo. Debe de haber un descanso posteriormente a esos 5 ciclos para que nuestro reanimador no se canse, no se fatigue. Es importante mencionar que la iniciación de las ventilaciones debe de ser en cuanto se acuda a un personal calificado, ya que en los últimos años, desde el 2010, nos mencionan que no debemos de dar ventilación boca a boca por todas las posibilidades de que una persona se llegue a infectar. Entonces, hay que esperar a lo que es el personal calificado, que es los paramédicos o el médico prehospitalario. En cuanto lleguen estas personas, iniciar la evaluación del ritmo cardíaco por medio de un desfibrilador automático externo o un monitor desfibrilador que muchos tienen en la ambulancia si es que no se tiene un DEA.
Se identifica el ritmo, ya sea el DEA lo identifica o nosotros por el monitor, y tenemos que realizar descargas eléctricas de 200 a 300 joules de forma bifásica si es necesario. Reiniciar las compresiones torácicas de forma inmediata y continuar con la reanimación cardiocerebropulmonar. Y el uso de vasopresores a nivel prehospitalario se debe hacer obviamente por el personal capacitado. Si por alguna razón no existe un personal capacitado para la administración de medicamentos, tendríamos que continuar con reanimación cardiocerebropulmonar. La capacitación del DEA o del monitor desfibrilador es esencial en lo que es la reanimación cardiocerebropulmonar. De esto va a depender que el paciente pueda llegar a sobrevivir o no. Es muy importante recordar que por cada minuto que está pasando o que está teniendo un paciente fibrilación ventricular, tiene 10% de posibilidades menos de sobrevida. A modo que es extremadamente importante interrumpir esta arritmia para que el paciente pueda tener mayores posibilidades de esa sobrevida. Entonces, la capacitación del DEA es extremadamente importante y la utilización de este, pues obviamente es esencial. Mientras más temprano se utilice, más éxito vamos a tener en la reanimación. Cuando se logra ya en un momento dado a nivel prehospitalario controlar el escenario, tenemos que dirigirnos hacia lo que es el servicio de urgencias. Tenemos que arribar a un servicio de urgencias a donde los médicos de urgencias deberían de tener una unidad de reanimación equipada. Hoy en día hay muchas comparaciones entre una unidad de reanimación y otra, entre un país y otro, y la verdad es que dista mucho entre un hospital y otro. Por ejemplo, en México, un país del primer mundo contra un país del tercer mundo como es el de nosotros. Estoy hablando a nivel de lo que es la atención pública, ¿no? Ya que en los hospitales privados es pues completamente diferente. Pero la unidad de reanimación, sea donde sea, debe estar equipada. Se debe de eficientar el acceso a los dispositivos y medicamentos que vamos a utilizar, a modo que un buen escenario, como el que está aquí, que esta es la vieja unidad de reanimación de Balbuena, que tenemos incluso un ventilador de esos que ya no se ven y que están para los museos. Sin embargo, le dieron mucha esperanza a muchas personas. Importante el personal humano calificado con los más altos estándares. Hay médicos especialistas en urgencias y médicos con alta especialidad en reanimación. Se dedican exclusivamente a atender este tipo de pacientes. A modo que las personas más calificadas deben de estar ahí. Y hoy con lo que es el COVID-19, todavía reforzamos que las personas que deben de estar ahí en esa unidad de reanimación deben de estar calificadas. Y lo primero que vamos a hacer cuando arriba el paciente es confirmar que el paciente está en parada cardiorrespiratoria. Diferentes unidades de reanimación. De este lado donde están los médicos, donde dice unidad de choque, son los residentes de la 196. Se están preparando obviamente para atender casos como la parada cardiorrespiratoria. Y bueno, pues del otro lado son unidades que uno nada más ve en fotografías por el momento, pero que uno quisiera tener una unidad de reanimación como esta. Pero bueno, les mencionaba, no importa qué tan bonito se vea, lo importante es que tan eficiente sea. Tenemos que dar continuidad a la atención del personal prehospitalario, jamás menospreciar lo que los compañeros hagan. Tenemos que ser muy juiciosos, tenemos que hacer evaluaciones inmediatas, rápidas, eficaces, de cómo está el paciente que va llegando al servicio de urgencias. No nos tenemos que vestir de héroes. Tenemos que ser más ordinarios y utilizar el pensamiento crítico para determinar si continuamos o no la reanimación cardiocerebropulmonar, de acuerdo obviamente a las características clínicas y obviamente a lo que nos comentan los compañeros. Tenemos que tener objetivos o metas bien delimitados para poder reanimar pacientes. Tenemos que seguir la historia natural de esa enfermedad para poder
dilucidar o poder tener un panorama de lo que pudo haber tenido este paciente para poder caer en paro. Un infarto agudo del miocardio con dolor torácico previo, una muerte súbita, un escenario donde hubo un accidente automovilístico, un escenario donde existen medicamentos alrededor del paciente, probablemente por intoxicación. Todas esas situaciones son importantes, a modo que la historia que nos mencionen nuestros compañeros o los familiares del paciente son muy importantes. No hay que dejar ir a ningún compañero prehospitalario antes de recabar toda la información posible. Ya que confirmamos esa parada cardiorrespiratoria, continuar con compresiones torácicas. Igual que a nivel prehospitalario deben ser rápidas, profundas e ininterrumpidas, pero ya no vamos a tener ciclos 30 por 5. Aquí lo vamos a hacer de forma continua, durante 2 minutos, que es lo que menciona las guías, pero bien podríamos estarlo haciendo por un poco más. Eso lo va a determinar obviamente el especialista que esté ahí, pero cuando menos 2 minutos ininterrumpidos han demostrado efectividad. La ventilación cada 6 segundos. Por otra parte, tenemos que monitorizar al paciente, colocar los parches en el pecho o los electrodos en el pecho del paciente y identificar ante qué nos estamos enfrentando. Una arritmia letal desfibrilable, bueno, sabríamos entonces que tendríamos que continuar con las compresiones torácicas e inmediatamente lo más seguro es que tengamos que realizar una desfibrilación. El uso del desfibrilador va a ser exclusivamente para las arritmias desfibrilables, taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Y lo que tenemos que hacer es colocar las paletas de forma convencional. Una por debajo de lo que es la clavícula del lado derecho, y la otra tenemos que hacerlo en lo que es en la parte precordial. Desfibrilar posterior a las compresiones torácicas. Esto ha sido una gran controversia desde hace muchos años. Sin embargo, hoy nos sugieren dar las compresiones, dar la desfibrilación, después de esas compresiones torácicas. Lo vamos a ir cargando el desfibrilador ya para terminar las compresiones. Volteamos a ver el monitor, tenemos una fibrilación ventricular y descargamos. De 200 a 300 joules bifásico, dependiendo del monitor desfibrilador que ustedes tengan. Después de cada desfibrilación, dar compresiones torácicas de forma inmediata y no checar el pulso. El pulso lo estaríamos checando hasta que terminemos las compresiones torácicas, ¿sale? Y tendremos que estar viendo qué ritmo se llega a presentar. Y lo vamos a hacer continuamente hasta que el paciente llegue a tener pulso y tenga una circulación espontánea. Pues tenemos que administrar el oxígeno a dosis máxima al paciente, 15 litros por minuto, por medio de una mascarilla válvula reservorio, y lograr la intubación o poner un tubo endotraqueal en cuanto sea posible, sin interrumpir las compresiones. Si acaso llegásemos a interrumpir las compresiones, debería ser durante 20 segundos, que es lo suficiente para poder intubar al paciente. No se lleva una secuencia de intubación rápida ante pacientes con parada cardiorrespiratorio. Sin embargo, tenemos que hacerlo con toda la ética de lo que somos capaces con el paciente. ¿Okay? Tenemos que colocar una vía intravenosa periférica, una vía del número 16 o número 18. En todo caso que sea fallido, tendremos que colocar un catéter intravenoso central. Se prefiere el acceso yugular y en todo caso, si no se puede, el intraóseo. ¿Okay? Hoy en día la vía que se ha preferido o que se ha demostrado que es efectiva es la vía intravenosa. Entonces vamos a tratar de colocar esa vía intravenosa. Recuerden que el médico especialista de urgencia es experto en colocación de catéter, a modo que el tiempo sería también mínimo para poder en su momento dado colocar este catéter central si no se pueden periféricos. Y posteriormente el uso de vasopresores. ¿Qué vasopresores vamos a utilizar? Adrenalina,
adrenalina, adrenalina, adrenalina, adrenalina, en cuanto sea posible. Si es una arritmia desfibrilable, posteriormente a la primera desfibrilación, y si esta no es efectiva para llegar a que el paciente pueda presentar una circulación espontánea. Y si no es desfibrilable, en cuanto se tenga la vía intravenosa, hay que administrarle la adrenalina y llevar un conteo, un registro para saber cada cuándo le puede tocar esta adrenalina, que puede ser entre 3 a 5 minutos. ¿Ok? Dentro de los antiarrítmicos para estas guías del 2020 nos hablan para la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular, la miodarona y la lidocaína o la lidocaína. La miodarona 300 miligramos, la lidocaína 1 miligramo por kilogramo. Son medicamentos que han sido eficaces para estas dos arritmias, no tanto así el sulfato de magnesio. Y bueno, la lidocaína regresó desde las guías pasadas y hoy continúa ya en lo que es el paciente adulto. Para la taquicardia polimórfica nos mencionan lo que es el sulfato de magnesio, el marcapasos o los beta bloqueadores. Entonces el sulfato de magnesio sigue siendo efectivo para la taquicardia polimórfica y bueno, pues hay que ofertárselo al paciente. Por ahí hay algunas situaciones que han querido introducir o que se han introducido a la reanimación cardiocerebropulmonar, entre estas lo que es el ultrasonido, lo que es la ecocardiografía. La postura se puede utilizar, pero nunca por encima de la atención del paciente. El paciente es lo más importante, el regresar a la circulación espontánea es lo más importante y posteriormente la utilización del ultrasonido. Se ha visto que no ha sido efectivo la utilización del ultrasonido en la reanimación cardiocerebropulmonar para poder en un momento dado revertir la causa, a modo que sí se debe utilizar el ultrasonido, pero no durante el momento en que se está tratando de regresar a la circulación al paciente. En trauma, es importante mencionarles que los pacientes que presentan parada cardiorrespiratoria por trauma, ya sea por choque hipovolémico o por alguna otra situación como un tamponaje cardíaco, si no se actúa de forma inmediata, estos pacientes no tienen posibilidades de sobrevida. Es muy difícil que lleguen a sobrevivir, sobre todo los pacientes con choque hemorrágico. Precisamente porque no hay quien transporte el oxígeno, la neurona disfuncionaría. No hay que ser médicos extraordinarios, no hay que encarnizarnos con los pacientes. Creo que hay que aceptar la muerte cuando en su momento dado esta nos ha ganado. El paciente con choque hemorrágico con parada cardiorrespiratoria no va a tener ninguna posibilidad de sobrevivir, ni aún cuando salga a circulación espontánea y vaya a quirófano si no se le está transfundiendo. Las transfusiones masivas y la sobrevida de los pacientes ha sido muy mínima y se podrían contar. A modo que por trauma, tomen en cuenta, si un paciente cae en paro, deben de ser muy juiciosos para saber si lo reaniman. Y si no, vayan dando seguimiento a estos pacientes y verán de qué estoy hablando. Entonces, seamos un poco más ordinarios. Los eventos especiales como los eventos tromboembólicos, como la tromboembolia pulmonar, el infarto agudo del miocardio, el evento vascular cerebral, se ha establecido obviamente continuar con la reanimación y dar fibrinolisis en el transparo. Creo que esto es muy, pero muy difícil de saber, es muy difícil de llegar al diagnóstico, pero obviamente la historia natural de la enfermedad nos podría estar como orientando hacia estos eventos tromboembólicos. También tenemos que ser muy juiciosos para saber si fibrinolizamos a este paciente o no. La cuestión no es tan fácil, hay que estar documentándonos sobre la presentación de estas enfermedades que nos pueden llegar a un paro cardiorrespiratorio. Ejemplo, un infarto agudo del miocardio, un paciente que se está infartando tiene el 13% de presentar una muerte por fibrilación ventricular. Sin embargo, un paciente que tiene una cardiopatía isquémica persistente sin llegar al infarto tiene 75% de presentar una fibrilación ventricular. A modo que
tenemos que ser muy juiciosos en este aspecto de fibrinolizar a un paciente. Pero bueno, está indicado, es una de las recomendaciones fuertes que se están haciendo. Los niveles de evidencia de sobrevida del paciente la verdad es que son muy bajos, pero pues obviamente estamos en la esperanza de que los pacientes sobrevivan. ¿Okay? Y viene otra situación. Esta foto es impresionante, a todos nos sacude emociones. Es una gran cantidad de personas que han estado muriendo por COVID-19. Es una enfermedad que nos ha estado enseñando demasiado para todos lados, donde nos hace ver vulnerables a los médicos, a todo el personal de salud, de los cuales muchos compañeros han fallecido desgraciadamente, donde inicialmente se reanimaban a los pacientes con esa dejo de profesionalismo y esperanza de que los pacientes sobrevivieran hasta el día de hoy, que ya se conoce más de la enfermedad, sabiendo que un paciente que fallece por COVID-19 con una lesión pulmonar es nula su recuperación, y fallecen y fallecen y fallecen muchos pacientes durante un turno, muchos pacientes durante toda una guardia, y nos tendríamos que hacer muchas preguntas. Tendríamos que seguir los lineamientos después de esta enfermedad que nos mencionan las guías de reanimación entre lo que es la AJA y el COR. Tendríamos que seguir con CAB o tendríamos que primero empezar con ABC, tratando de intubar a un paciente y colocarle un filtro para tener menos exposición de sus aerosoles. Tendríamos que hacer intubaciones más tempranas en los pacientes. Hay una controversia donde dicen que les ha ido mal, a otros bien. Todos los pacientes en mi hospital y con mi experiencia en estos meses es que todos los pacientes que se intuban tardíamente fallecen. Los pacientes que se intuban tempranamente tienen una esperanza. Muchos sí fallecen porque el daño pulmonar es muy grande. Empezar a pensar en intubar a personas que nos están hablando como ahorita yo les estoy hablando, es también cuestionable porque dicen, bueno, todavía tiene posibilidades, pero habría que ser demasiado fríos y deberíamos de tener en cuenta que los pacientes mientras más temprano se pueden intubar, probablemente les vaya mejor. La sobrevida de estos pacientes, el curso natural de la enfermedad nos va a decir quiénes son aquellos que pueden sobrevivir y quiénes son aquellos que no lo pueden hacer. Aquellos pacientes en los cuales están críticos, toda la ciencia y todo el trabajo que hemos hecho sobre estos pacientes nos dan una posibilidad mínima, pero esa mínima nos da esperanza. Por eso yo creo que en todos lados cuando un paciente sobrevive al COVID es un gran logro para toda la humanidad. Eso nos da mucha esperanza. Seguridad. ¿Qué seguridad tenemos ante el paciente COVID-19 en la reanimación cardiocerebropulmonar? Definitivamente creo que es nula. Tendremos que utilizar siempre nuestros equipos para protegernos. Equipos que muchos de nosotros hemos llegado a comprar para tratar de limitar todas estas infecciones. A veces los equipos que nos daban definitivamente, al menos en mi caso, resultó ser muy poco eficiente. Hoy en día atiendo pacientes con COVID-19 con equipos diferentes al que utilizaba inicialmente. Ya viví la enfermedad, ya sé qué es lo que se siente, el miedo que se tiene, y todo lo que yo veo diario, pues definitivamente no da una seguridad como para reanimar a un paciente sin protección. No en la calle al menos. Tendremos que hacerlo con un equipo especial y esto va a venir a cambiar todo en reanimación o resucitación cardiocerebropulmonar. Van a venir cambios importantes y creo que tendríamos que ser más contundentes para continuar, pues obviamente, con esta ciencia de la reanimación. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos como armas para poder solventar toda esta situación tan crítica? No queda nada más que la educación y la investigación. La investigación que la tenemos a la palma de nuestras manos hoy en día, tenemos millones y millones de artículos en nuestras manos. De ahí tenemos que buscar cómo discernir qué información es valiosa y qué no. Tenemos obviamente equipos que nos dan educación y que educan a nuestros nuevos médicos o médicos jóvenes y los cuales en un momento dado
pues obviamente van a ser los futuros líderes de todo esto y tenemos que prepararlos mejor que nosotros. Es una situación que tenemos que estar trabajando en todos lados. Estas fotos, déjenme decirles que son antes del COVID, son del año pasado, por eso no se tenía cubrebocas. Por aquellos que estén pensando que son actuales y que no tenemos medidas de seguridad, definitivamente no, esto fue mucho antes. Y bueno, pues hay que seguir con esa educación y hacer gestores de la reanimación cardiovascular, gestores para la administración de un hospital, gestores para la administración de un servicio de urgencias, mejores que nosotros. Eso es lo que tenemos que estar haciendo y es la única arma que tenemos para que esto mejore. Sin más, por el momento yo quiero agradecerles toda su atención y estoy para cualquier duda que se requiera. Muchas gracias y buenas tardes.